principales y los componentes principales de una vía de señalización intracelular. ¿Ok? Entonces, de nuevo, les voy a dar harta información, no todas la vamos a revisar al detalle, pero es importante que algunas de estas la tengan. Entonces, primero, recordar que cuando estemos hablando de, ¿no es cierto? Recuerden en la clase pasada que hablamos de los receptores, los agonistas, antagonistas, etcétera, etcétera. Básicamente estamos hablando finalmente de comunicación intercelular, ¿no es cierto? Entonces, lo que no hay que perder de perspectiva, tengo la esperanza que hoy en la tarde ya empecemos a hablar de sinapsis directamente, que cuando hablamos de la señalización intercelular, ¿no es cierto? Que básicamente sabemos que hay dos grandes estrategias de que dos células se comuniquen, que es todo lo que es la señalización autocrina o paracrina, ¿no es cierto? Y es decir, básicamente liberación en un ámbito local. ¿Y por qué uno dice autocrina, paracrina? Porque realmente es un mismo fenotipo celular. ¿Ok? Y por lo tanto hay una célula que libera una sustancia química, en este contexto lo vamos a llamar un primer mensajero, y que impacta sobre las células vecinas y eventualmente sobre ella misma. Entonces es muy habitual que en la señalización paracrina la misma célula que secreta esta señal tenga autorreceptores, ¿no es cierto? Receptores para la misma señal. Y dentro de la señalización paracrina más estudiada, evidentemente está la sinapsis. La sinapsis es un tipo de señalización paracrina, para que lo tengan presente. ¿Ok? Y la otra gran estrategia que es mucho más integradora del cuerpo, ¿no es cierto?, es la señalización endocrina, en la cual, ¿no es cierto?, la característica es que esta señal, ¿no es cierto?, que puede ser péptica, puede ser esteroidal, algunos de los aspectos que vamos a ver hoy, ¿no es cierto?, viajan por el torrente sanguíneo y van a tener un impacto en los receptores que se estén expresando en distintas regiones del cuerpo, ¿ya? Entonces, generalmente las señalizaciones autocrinas, paracrinas permiten coordinar, por ejemplo, un órgano, sincronizarlo, y la señal endocrina permite que la función de dicho órgano la entendamos en el contexto más integrado de nuestro sistema, ¿ya? Un clásico ejemplo de eso, y lo vamos a ver el segundo semestre, con los que pasen, es, ¿no es cierto?, nuestro páncreas endocrino. Sabemos que tenemos células beta que secretan insulina, células alfa que secretan glucagón, que son señales endocrinas, que van a impactar en los receptores, digamos, en las células que expresan receptores específicos para insulina y glucagón, básicamente en hígado, en músculo esquelético. Pero además, en el sistema endocrino, en el páncreas endocrino, tenemos otro fenotipo celular que son las células delta, que secretan somatostatina. Y la somatostatina se secreta de manera local y su principal función es inhibición de las células beta y alfa. Y permite coordinar la liberación ahora como un todo de insulina, glucagón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces los dos tipos de señal intercelular son relevantes. Y lo importante, entonces, siempre cuando estemos hablando de comunicación, sobre todo de cara a lo que vamos a empezar a ver después, que es sinapsis, ¿no es cierto?, es lo más relevante es que la célula responda, ¿no es cierto? Si yo estoy conversando y nadie me está escuchando, no me estoy comunicando. Es el drama del profesor universitario, ¿sí? Entonces, ahí es importante también, que lo que vamos a ver ahora, cómo responde la célula, ¿no es cierto?, que recibe la señal, ¿no es cierto? Y la naturaleza de esa respuesta va a depender de la respuesta que está gatillando ese receptor, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar como la vía de señalización, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo correcto es decir, no que una hormona o un neurotransmisor es excitatorio o inhibitorio, sino que es el receptor el que confiere esa característica, ¿ya? Entonces, el típico ejemplo que yo siempre menciono es, no sé si se recuerda, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso autónomo, en la división parasimpática, tenemos solo dos sinapsis, ¿no es cierto?, desde... ¿Se acuerdan? La columna intermedio lateral sale una primera neurona al ganglio autonómico, y esa es una sinapsis que ocupa acetilcolina. El receptor es el receptor nicotínico acetilcolina, que es un canal de sodio o calcio, y por lo tanto se activa este receptor y se genera una rápida respuesta depolarizante. Y en esa misma neurona, ¿no es cierto?, se propagan esos potenciales de acción, llegan al terminal sináptico, libera acetilcolina esta neurona, pero ya en la segunda neurona, que puede ser un cardiomiocito, hay receptores muscarínicos de acetilcolina que generan una respuesta inhibitoria de la actividad cardíaca. Entonces tenemos la acetilcolina en la primera sinapsis excitatoria rápida, en la segunda sinapsis es inhibitoria y más compleja. ¿Ya? Es el receptor el que confiere la característica excitatorio inhibitorio en
en una célula dada, ¿ok? Pero una de las características que tiene, ¿no es cierto?, la señalización intracelular, primero una característica que es muy llamativa, que estamos estudiando, ¿no es cierto?, que es la diversidad de señales que hay, es todo lo que se conoce como el proceso de transducción, ¿ok? Que es básicamente algo que ya mencionamos sucintamente cuando hablamos del potencial de acción, que es la idea que entendemos a los sistemas biológicos como codificadores de señales. Entonces tenemos estímulos auditivos, ¿no es cierto?, cambios en la frecuencia, en los decibeles, estímulos visuales, odorantes, y eso los traducimos a un lenguaje que entiende la célula. ¿Ok? Y ese es el proceso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que vamos a llamar netamente la transducción, ¿no es cierto?, es cambiar la energía lumínica, vibracional del aire, etcétera, en una energía química, ¿no es cierto? Y la gracia de eso entonces es que vamos a tener lo que llamamos un primer mensajero, que en mucho de lo que sea el contexto del cuerpo humano es una hormona, un neurotransmisor, etcétera, pero esto también podría ser una longitud de onda específica en la rodopsina de nuestros fotorreceptores en la retina. Y entonces aquí está la dinámica, ¿no es cierto?, que hemos hablado del ligando agonista y el receptor, y la característica entonces de la respuesta intracelular, que es lo más llamativo de nuestras respuestas, ¿no es cierto?, que son muy robustas, ¿ya? Entonces con una muy poca cantidad de agonistas, recuerden estas constantes disociaciones en el rango nanomolar, micromolar, logramos, por ejemplo, una respuesta cardíaca muy evidente. Y eso se debe a que el mecanismo de respuesta, ¿no es cierto?, involucra segundos mensajeros, ¿no es cierto?, que son moléculas de alta actividad biológica que ya están presentes en la célula, AMP cíclico, calcio, etc. Y en particular que la señal se va amplificando. Entonces, en cada paso, cuando hablamos, qué sé yo, recuerden, este ejemplo ya lo vimos, ¿no es cierto?, el receptor beta-adrenérgico estimula la proteína GS, ¿se acuerdan que esto lo vimos, no? Y GS activa la adenilciclasa, y la adenilciclasa, ¿no es cierto?, aumenta los niveles de AMP cíclico, y esto aumenta proteína quinasa. Esta es una de las clásicas vías que ya vimos, que la vamos a revisar ahora nuevamente. Pero en cada uno de estos pasos, lo que sabemos es que cuando se disocia la subunidad alfa de la proteína GS y está, ¿no es cierto?, difundiendo en el plano de la membrana, se va a encontrar con muchas adenilciclasas, que también es una enzima, ¿no es cierto?, que está anclada a la membrana. Y por lo tanto, una proteína GS activa 10, estoy inventando los valores, pero siempre es un orden de magnitud, 10 adenilciclasas, lo que genera, ¿no es cierto?, 1000 activación, el aumento de la actividad de, ¿no es cierto?, del AMP cíclico, proteína quinasa, y esto se va amplificando muy claramente. Y ahí esa es una de las principales características de las respuestas celulares. Con una pequeña señal generamos una respuesta muy robusta. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la ventaja que tengamos, ¿no es cierto?, una afinidad muy alta, ¿no es cierto? Es que efectivamente con una liberación, por ejemplo, de proteína antidiurética desde la neurohipófisis, ¿no es cierto?, secretamos un poquito y eso ya se distribuye muy rápidamente en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, literalmente, desde el punto de vista práctico, es casi instantáneo. Porque es tan poca la cantidad de ADH que precisamos para activar los receptores V2 en el túbulo contorneado o el túbulo distal, que básicamente con una pequeña ordeñadita del terminal en la neurohipófisis, ya la ADH está distribuida, tiene una farmacocinética muy rápida. Y eso va a generar respuestas muy robustas. ¿Ok? Ahí lo importante, ¿no es cierto?, entonces es reconocer que existen estas cascadas de eventos, y aquí hay una complejidad adicional que ustedes primero la sufren y después la empiezan a dominar, ¿no es cierto?, que hay que reconocer los receptores, ¿no es cierto? No es lo mismo el receptor beta-adrenérgico que el alfa-adrenérgico, ¿ok? Hay que reconocer, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el proceso de transducción de la señal y de la respuesta que se genera. Y ahí vamos a ver la complejidad que a veces, por ejemplo, esta misma vía de señalización en una célula muscular estriada como un cardiomiocito genera un gran aumento del tono muscular, pero la misma vía, receptores beta asociados a un aumento de la proteína quinasa A, generan una disminución en el tono muscular de otro tipo de célula muscular que es la muscular lisa. Entonces no solo uno tiene que empezar a reconocer el receptor y la vía de señalización,
sino que también tener claridad que esa vía de señalización en distintas células hace distintas cosas. Y eso es relevante. Si nosotros le damos, ¿no es cierto?, adrenalina intravenosa a un paciente, le vamos a generar un tremendo aumento de la frecuencia cardíaca, pero como sabemos que los receptores beta se distribuyen también a la musculatura lisa de los músculos locomotores, genera una vasodilatación, un aumento de la irrigación en la musculatura esquelética, y eso de hecho fisiológicamente tiene sentido, ¿no es cierto?, porque en una respuesta simpática lo que precisamos es un gran gasto cardíaco y que los músculos estén muy bien irrigados para una respuesta que lo clásico es, ¿no es cierto?, la respuesta simpática, salir cascando o pegarle la chuleta al que te está molestando. ¿Sí? Entonces hay que tener esas precisiones. Lo de las vías de señalización y el impacto que tienen en cada célula lo vamos a ir viendo en más detalle en el segundo semestre cuando estemos viendo, ¿no es cierto?, respuestas cardiovasculares, respuestas a nivel hepático, renal, etcétera, etcétera. Por ahora lo que nos interesa entonces es reconocer esta lógica, ¿no es cierto?, que en la comunicación celular, ya lo hablamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, la estereoespecificidad, la afinidad, la eficacia, toda la dinámica receptor ligando, pero una vez que se gatilla una respuesta, ¿no es cierto?, es esta característica la más importante, ¿no es cierto?, que la respuesta realmente es muy consistente, es muy robusta e involucra, ¿no es cierto?, un cambio metabólico en la célula muy rápido, ¿no es cierto?, en este esquema de nuevo. Lo que ocurre con este receptor beta, ¿sí? Receptor beta, ¿no es cierto?, a nivel del hígado, que genera también otro de los efectos de la misma vía, pero ahora en los hepatocitos, es degradar, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la glicogenólisis. Y empezamos a, ¿no es cierto?, a degradar el glicógeno y empezamos a disponer de glucosa a nivel plasmático. Y de nuevo, entonces vemos que todo el paraguas de efectos beta-adrenérgicos hace sentido con preparar al cuerpo para un estado de máxima exigencia física. El hígado empieza a botar, ¿no es cierto?, se activa, entonces por cada receptor activado vamos a tener 10 elevado a 8, 100 millones de glicógeno fosforilasa activas. Por lo tanto, realmente vamos a estar, ¿no es cierto?, degradando grandes cantidades de glicógeno y la glicemia empieza a aumentar dramáticamente en la célula. Entonces empieza a aumentar en el plasma, perdón. Entonces aumenta la glicemia y si además aumenta en el plasma y sabemos que la musculatura lisa ya está vasodilatada, esa glucosa se va a ir directo a la musculatura esquelética. En cambio, en la musculatura visceral, esplácnica, hay receptores alfa, adrenérgicos, que lo que generan es vasoconstricción, por otra vía. Y eso también hace sentido, porque no nos interesa que en un momento de máxima exigencia la sangre se nos vaya a las vísceras. Y el cuerpo lo que hace es literalmente cortar la irrigación al territorio visceral, receptores alfa, aumentarlo a nivel cardíaco, musculatura esquelética, receptores beta. ¿Ya? Entonces, es algo que hay que tener presente y esas respuestas muy robustas tienen que ver con la amplificación. ¿Ya? Entonces, respecto a la respuesta beta-adrenérgica, ¿qué es lo que hay que saber? Todo. ¿Ya? Recuerden que el AMP cíclico es un segundo mensajero muy ubicuo. AMP cíclico y calcio son segundos mensajeros que están presentes en todas las células descritas. No hay ninguna célula en nuestro cuerpo que no ocupe el AMP cíclico y el calcio como segundos mensajeros, ¿ya? Que comunican el medio ambiente, lo que está ocurriendo en el contexto donde vive esa célula, con el metabolismo celular, ¿ya? Y el AMP cíclico, que deriva básicamente de ATP, el ATP es una molécula muy abundante, ¿ok? Y finalmente está dependiendo del metabolismo mitocondrial de un buen grado de perfusión, digamos, de llegada de oxígeno a esas células, ¿ok? Pero aquí entonces lo que hay que tener presente, de nuevo ese es el ejemplo de receptor beta, uno de los más estudiados. Esto es lo que ya les he mencionado, ¿no es cierto? Aquí hay adenilciclasas como muchas otras proteínas de membrana. La característica principal de los receptores asociados a proteína G, ¿no es cierto?, es que la unión del ligando genera la disociación de la proteína G, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese contexto, cuando la proteína G se activa, llamémoslo así, ¿no es cierto?, la G-alfa, activa la adenilciclasa, y aquí lo que vemos, no vamos a hablar de otros nucleótidos cíclicos, pero el GMP cíclico también es un segundo mensajero muy importante.
Los niveles de AMP cíclico están determinados por cuánto sintetizamos, la denilciclasa, y cuánto degradamos, que son las fosfodiesterasas. ¿Ya? Rompen el enlace éster y por lo tanto dejan el AMP cíclico como AMP, que rápidamente es fosforilado y es parte de, ¿no es cierto?, nuestro pool de ATP libre. ¿Ya? Pero lo que sabemos, y por qué es importante saber de la fosfodiesterasa, en general los libros no le dan mucho bombo, en los libros de fisiología, porque lo que sabemos es que la que más se regula la estrategia de nuestras células para modificar los niveles de AMP cíclico es inhibir o acelerar la actividad catalítica de la denilciclasa. Y la fosfodiesterasa tiene una actividad más bien constitutiva que no se modifica mucho, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico. Entonces, en la práctica, tenemos proteínas del tipo GS que activan y proteínas GI que inhiben la denilciclasa, y eso nos modifica los niveles de AMP cíclico, ¿ya? Pero ustedes van a ver después, por ejemplo, en farmacología vascular, que también una estrategia muy buena para aumentar los niveles de AMP cíclico es inhibir la fosfodiesterasa. Porque si yo inhibo la enzima que degrada el AMP cíclico aumenta. Sí, ¿no? Queda claro. Y, de nuevo, como muchas veces, ¿no es cierto?, dada la dinámica, ¿no es cierto?, esta gran afinidad que tiene un ligando por su receptor, particularmente el agonista endógeno, la gran eficacia que hay, es muy difícil farmacológicamente manipular una vía desde acá arriba. Se puede hacer y se ha hecho, digamos, pero es complejo. Entonces, muchas veces para generar vasodilatación, ¿no es cierto?, de las arteriolas, es más fácil poner inhibidores de las fosfodiesterasas y con eso los niveles de AMP cíclico aumentan, sin tener que alterar, sin tener que poner, por ejemplo, epinefrina o algún agonista adrenérgico que genera muchos otros efectos también. ¿Ya? Entonces, lo concreto, tener claro que en cada uno de estos pasos de amplificación, pero los dos, aquí hay dos segundos mensajeros, el AMP cíclico y la proteína quinasa A. ¿Ya? El AMP cíclico, incluso tenemos factores de transcripción que son activados por AMP cíclico. Existen varios que se conocen como los CREB. CAMP cíclico Responding Binding Element del genoma, no sé cómo se traduce. ¿Okay? Pero lo que quiero mencionar es que no se queden con la idea que en algunos libros está un poquito simplificada, que en la vía de señalización aumenta el AMP cíclico, se activa la pKa y la pKa es la que genera todos los efectos. ¿Ya? Son ambos. En los cardiomiocitos del nodo senoauricular, nuestro marcapaso cardíaco, el AMP cíclico abre un canal que se conoce como canal marcapaso y el pKa fosforila canales de calcio y por lo tanto con esto generamos la despolarización y el potencial de acción. Esa despolarización activa canales de calcio que están fosforilados por la pKa que los estabiliza en el estado abierto. Entonces la corriente es aún mayor. ¿Ya? Los dos son importantes actores o actrices, no sé, de la respuesta de estas vías de señalización. ¿Ok? ¿Y cómo se activa la proteína quinasa A? De nuevo, una estrategia que es muy habitual en nuestras células, ¿no es cierto?, que es la actividad catalítica de la proteína quinasa A está siendo reprimida constantemente. Entonces, finalmente es una desinhibición, que es una estrategia más rápida que activar de ser una proteína. Entonces, lo que sabemos que la proteína quinasa A inactiva es un tetrámero que consta de dos subunidades catalíticas, estas son las que fosforilan finalmente, y dos subunidades regulatorias inhibitorias, ¿okay? Que básicamente están bloqueando el sitio de unión. Las quinasas son fosfotransferasas, le roban el fosfato al ATP, al GTP, y ¿no es cierto?, se lo donan a un blanco que puede ser un canal de calcio, etc. Pero ese sitio de unión, ¿no es cierto?, de fosfotransferencia, está estéricamente bloqueado por estas subunidades regulatorias inhibitorias, que a su vez tienen sitios de unión para el AMP cíclico. ¿Ok? Entonces, sabemos que esto es totalmente especular, ¿no es cierto?, tiene una simetría bilateral, y cada una de estas subunidades tiene dos sitios de unión para el AMP cíclico. ¿Ya? Y esta afinidad no vamos a mostrar mucho en detalles, pero está la constante disociación está justo en el nivel de los niveles de AMP cíclico basales que tenemos. Entonces se da
constantemente que esto se acopla y se desacopla, pero un pequeño aumento de la descarga de adrenalina, por ejemplo, desde un nervio simpático en el corazón, como esto se amplifica, genera inmediatamente un gran aumento de la AMP cíclica. Y aquí se da algo que también es muy característico de los sistemas biológicos, capaz que alguna vez se lo mencionaron, lo que se conoce como cooperatividad positiva. Es decir, precisamos, ¿no es cierto?, 4 moléculas de AMP cíclico para lograr que, ¿no es cierto?, tener actividad de proteína quinasa A. Pero cuando se une el primer AMP cíclico, hace que sea más fácil que se una el segundo y el tercero y el cuarto. ¿Ya? Eso es la cooperatividad positiva, ya el alosterismo positivo. Y eso básicamente, ¿no es cierto?, la unión del primero genera que el sitio unión al segundo nucleótido cíclico esté más expuesto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero a medida que, ¿no es cierto?, la actividad de la N-ciclasa empieza a disminuir, ¿no es cierto?, empieza a hacer más, tener más peso relativo la fosfodiesterasa, se degrada el AMP cíclico y apenas se suelta, esto nuevamente se acopla con la proteína quinasa A y la inhibe. ¿Ya? Pero eso está bastante bien descrito. Y bueno, lo que yo les decía, ¿por qué es importante reconocer estas vías de señalización? Porque tenemos muchas vías relevantes que ocupan la vía del AMP cíclico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las hormonas tiroideas, la TSH, la hormona adenohipoficiaria que estimula la tiroides y que nos cambia el estatus metabólico cuando estamos, por ejemplo, en crecimiento, etcétera, etcétera, la TSH que está presente en el folículo tiroideo ocupa la vía de señalización de pKa. ¿Ok? Algo que ustedes van a ver mucho también que es, ¿no es cierto?, virtualmente todos los pacientes que ustedes vean van a estar estresados. La clásica hormona del estrés es el cortisol. Y la vía de, ¿no es cierto?, liberación de cortisol desde la corteza adrenal depende de una hormona hipotalámica y una hipofisiaria, y ambas vías de señalización son ligadas a la vía del AMP cíclico. ¿Ok? Y así, ¿no es cierto?, muchísimas otras, las hormonas sexuales, también la folículo estimulante, la hormona luteinizante, a nivel gonadal, señalizan con estas vías de señalización. Ya no son realmente vías de señalización bien ubicuas, que lo que hay que tener presente que tienen esto significa receptor acoplado a proteína G, ¿sí? También existe la variante, ¿no es cierto?, como, de nuevo, en el corazón, el receptor muscarínico del tipo M2, asociado a GI, y una inhibición. Entonces aquí es lo que se da que la acetilcolina, por ejemplo, si uno estimula el vago, los agonistas muscarínicos son un antagonista funcional de los beta-adrenérgicos, sin estar impactando en el mismo receptor, pero como lo importante del receptor es la respuesta celular, uno sí puede decir que se están antagonizando sus efectos. ¿Se fijan? Y esa es una complicación adicional que ustedes van a sufrir porque nunca se ha llegado a acuerdo en los términos desde el aspecto más celular, la fisiología celular, y el aspecto más farmacofisiológico. Entonces uno dice, es correcto decir que cualquier agonista muscarínico es un antagonista funcional de los receptores beta, pero evidentemente son dos tipos de receptores distintos. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Hay una desprolijidad en el concepto. ¿Ya? Y la otra vía que es importante que ustedes tengan presente es la que se conoce como la vía de la fosfolipasa C. ¿Ok? La fosfolipasa C también es una enzima, la PLC se conoce, que está anclada en la membrana plasmática. ¿Ok? Y fosfolipasa, ¿no es cierto?, lo que hace es degradar lípidos de membrana. Y aquí hay, de nuevo, esto no es particularmente relevante, ¿no es cierto?, pero saber que acuérdense de unas primeras clases lo mencionábamos, que los lípidos son sustratos de vía de señalización. En particular, los fosfatidilinositoles, ¿no es cierto?, que a través de la PI4 quinasa, etcétera, etcétera, se van generando fosfatidilinositol, monofosfato, bifosfato, etcétera, etcétera. El fosfatidol inositol bifosfato, ¿ya?, que se conoce como PIP2, tiene relevancia biológica porque es el sustrato de dos vías de señalización importantes. Una, la que ustedes conocen del receptor de insulina, la PI3 quinasa, ¿se acuerdan? Entonces la PI3 quinasa impacta sobre PIP2, generando lo que se conoce como PIP3, los fosforila,
¿no es cierto? Y ahí con eso actúa la AKT, o PKB, como quieran decirle, bla, 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 bla. Y desde el mismo PIP2, la fosfolipasa, esta es la vía más habitual, lo corta y genera inositol trifosfato, y el fosfato que originalmente era del inositol, del diacilglicerol, ¿no es cierto?, se queda, y lo importante es que esta molécula, el IP3, es tremendamente polar, soluble, y es un segundo mensajero muy ubicuo. Y el resto del sustrato de la fosfolipasa C queda como diacilglicerol en el plano de la membrana difundiendo y también activa vías de señalización. Entonces, tenemos una vía de señalización que a veces se conoce como una vía dual, porque se generan dos segundos mensajeros, uno que difunde en el ámbito polar de la célula y otra difunde en el ámbito apolar en la membrana. Entonces esta va activando las proteínas quinasas que están ancladas acá, y el inositol trifosfato genera aumento de los niveles de calcio desde los almacenes internos, como creo. Les voy a mostrar acá, en este esquema. Entonces aquí, básicamente de acá, lo que se genera es el IP3, para que lo recuerden, el IP3 es una molécula tremendamente soluble, es relativamente estable, y lo que hace el IP3 es unirse a un receptor que se llama creativamente como receptor de IP3, que en la práctica es un canal de calcio. ¿Ya? Recuerden que en nuestras células, nuestra estrategia para mantener el calcio en el citoplasma, en el citosol, extremadamente bajo, en un rango submicromolar, es bombearlo hacia afuera, intercambiado sodio-calcio, calcio-tepeasas, y bombearlo hacia los almacenes internos, principalmente retículo endoplásmico o sarcoplásmico si es un músculo, y mitocondria. Y eso también son, aquí hay calcio ATPasas que gastan un montón de ATP bombeando el calcio al interior del retículo endoplásmico. Ese es un transportador que se conoce como CERCA, que también es muy famoso, que probablemente lo conocen, porque después lo vamos a mencionar, es un blanco terapéutico importante, es la calcio ATPasa del retículo endoplásmico, ¿ok? O sarcoplásmico. Entonces, el retículo endoplásmico está cargadísimo de calcio, por lo tanto el IP3 difunde, abre el canal y tenemos una corriente de entrada de calcio desde el almacén interno al citoplasma. ¿Sí? Y el calcio, ¿no es cierto?, un segundo mensajero, bla, bla. Y por otro lado, el diacilglicerol, ¿no es cierto?, está difundiendo en la membrana, y cada vez que se topa, por ejemplo, con proteínas quinasas, que están, la quinasa C, que está anclada a la membrana, la activa. Si es la atípica, se activa sola. Si es son las clásicas, necesitan del calcio y el diacilglicerol para estar activos. ¿Ok? Pero en general, ¿no es cierto?, la característica de la vía de la fosfolipasa C y la proteína quinasa C es que genera aumentos de calcio muy grandes, porque el IP3 estabiliza a este receptor en un estado abierto y genera una entrada de calcio tan grande como lo que sería generar una entrada de calcio desde afuera. Son completamente homólogas. ¿Ya? Muchas veces cuando una célula se muere, lo que ocurre más que le entre calcio desde afuera es que se le empieza a escapar el calcio desde adentro. ¿Ya? Para que lo sepan, ¿ok? Pero en general esta es una vía excitatoria, un aumento de calcio. Esta es una vía muy habitual de aumento del calcio y del tono muscular en la musculatura lisa, por ejemplo. Y vamos a ver el segundo semestre probablemente que mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, el efecto hipertensivo de la angiotensina 2, uno de nuestros principales hipertensores naturales, es un receptor asociado a una proteína G, que en este caso se llama proteína GQ. La proteína GQ es una proteína G especializada en activar la fosfolipasa C. ¿Ok? Si se encuentra, cuando está libre y se encuentra con una N-ciclasa, no la afecta, colisiona nomás, como dos bolas de pool en una mesa. Pero si se encuentra con la fosfolipasa C, la activa, y el principal impacto en la musculatura lisa es aumento del calcio y una vasoconstricción de la arteria. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, un volumen de sangre, un flujo sanguíneo que está, y la arteria se contrae, aumenta la presión rápidamente. ¿Ok? Y como ya les había puesto un ejemplo, de nuevo, esto es tremendamente complejo, ¿ya? Estas vías se comunican intracelularmente. Creo que en la clase pasada yo les mencioné el ejemplo de lo que ocurre con el receptor beta y los receptores miopioides en el corazón, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Que básicamente los receptores miopioides
a nuestros opioides endógenos, activa una proteína GI y por lo tanto antagoniza funcionalmente el efecto beta-adrenérgico sobre el corazón. Cuando uno lo ve en detalle, ¿no es cierto? Uno por simpleza docente, digámoslo así, uno decía, miren la vía, qué sé yo, de la AKT, de la fosfolipasa C, de la PKA, pero realmente esto está totalmente interconectado y muchos de los efectos secundarios que conocemos de fármacos tienen que ver con eso. Entonces, porque uno diseña fármacos, ¿no es cierto? Hace un diseño racional de drogas, básicamente pensando en el sitio ortostérico del receptor. Pero de ahí abajo, el grado de entrecruzamiento, que se conoce el crosstalk entre las vías, es tremendamente grande. ¿Ok? A nivel funcional, a nivel, ¿no es cierto?, regulación de la expresión génica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dígame. Sí, ¿es el motivo por el cual los medicamentos son costosos? ¿Por la prueba y error o otro motivo? O sea, la creación de medicamentos, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Es decir, generalmente en todo el protocolo del paso del ensayo preclínico al clínico, uno primero hace el diseño computacional. Dice, diseñé un nuevo agonista beta-adrenérgico súper específico, lindo, bonito, afinidad. Y uno efectivamente ve que se une, uno hace ensayo a nivel de, uno puede, bueno, tener un parche, membrana, una pipeta, ver lo que pasa en el receptor, perfecto. Pero cuando uno lo aterriza, y eso después uno lo prueba en linajes celulares, ¿no es cierto? Clones de linajes celulares, musculares, epiteliales, bla, 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 uno ve más o menos cómo responde. Pero cuando uno lo tiene que hacer la prueba, y ahí está, ¿no es cierto?, parte del karma de la ciencia, hay que hacer la prueba en tejido animal, No necesario. ahí uno ve que no siempre responde como uno cree que va a responder. Precisamente por este grado de entrecruzamiento. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ahí es donde, digamos, el gran salto de lo preclínico a lo clínico tiene que ver con que, por muy racional que sea el diseño de un fármaco, el grado de entrecruzamiento que hay en una célula uno lo tiene que determinar empíricamente, uno tiene que hacer la prueba, uno no lo puede predecir. ¿Ok? Además porque sabemos que para cada agonista, recuerden, existen muchos receptores, ¿no es cierto? El receptor alfa-beta, los muscarínicos son alrededor de 5, los receptores nicotínicos son como 17, ¿se fijan? Para la histamina se conocen 4 receptores, pero hay 3 que son los más abundantes, H1, H2 y H3, ¿ok? Pero se sabe que estos receptores, en ellos puede haber divergencia de la vía de señalización, es decir, que la activación de H1 y la proteína GQ, los clásicos que hemos mencionado de la fosfolipasa C, inositol, trifosfato y aumento de calcio, pero en algunas células la proteína GQ empalma con las fosfolipasas A, que generan ácido araquidónico y una respuesta asociada a endocannabinoides, antiinflamatorios naturales, bla, 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 bla. ¿Ok? Y en algunos casos, si hay células que expresan las fosfolipasas A y C, vemos que la respuesta de ese receptor genera una diversidad de, ¿no es cierto?, de eventos en la misma célula. ¿Ok? Y también se puede dar lo que se conoce como convergencia de las vías, ¿no es cierto?, en que la activación de receptores H2 y H3, ¿no es cierto?, la clásica estrategia, la más habitual, la competencia funcional, ¿no es cierto?, entre activar GI y GS sobre adenilciclasa. ¿Sí? ¿Y eso depende entonces del tipo celular que se está viendo? Depende del tipo celular. Porque en algunas células, por ejemplo, H2 es un receptor que vamos a ver cuando hablemos de fisiología digestiva, porque este es un potente promotor a través de la PKA de la secreción de los jugos gástricos. ¿Ok? Y de hecho hay muchos antiácidos que son antagonistas de H2. ¿Ya? Pero a nivel del sistema nervioso central, H2 cumple otras funciones que tienen que ver con, por ejemplo, el ciclo del sueño y la vigilia. Y esa es la razón por qué algunos antihistamínicos generan cierto grado de somnolencia. Entonces va a depender de qué tipo celular estemos hablando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo otro que también es complejo en este contexto es que incluso que una célula a lo largo de su vida le cambia el patrón de señalización. Entonces, por ejemplo, aquí estoy inventando, no me acuerdo, pero en una célula en estado embrionario, la activación de
de H1 es preferencialmente generación de ácido araquidónico, prostaglandinas, etc. Pero cuando esa célula ya consolida su fenotipo adulto, es más consistente una respuesta del tipo fosfolipasa C. Entonces, no siempre un fármaco tiene la misma eficacia terapéutica en un niño que en un adulto. ¿Por eso son diferenciados entonces? Por eso, a veces por eso, mucho más tiene que ver con farmacocinética, metabolismo hepático. Pero a veces pasa eso también, ¿okay? Que hay que tenerlo presente. Y otros aspectos que son importantes, ¿no es cierto?, tienen que ver con la regulación de estas vías de señalización. ¿Okay? Recuerden, estas respuestas son muy potentes y lo que vemos es que hay muchas estrategias de afinar, ¿no es cierto?, el volumen de este efecto a través de lo que se conoce como, ¿no es cierto?, modificar la ganancia de la respuesta. ¿No es cierto? La ganancia, ¿entienden la lógica a lo que se refiere, no? ¿Cuánta respuesta estoy generando por cantidad de receptor activado, si quieren verlo así? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mecanismos que permiten modificar la ganancia, básicamente estamos hablando a todo nivel. ¿Ok? Entonces, fisiológicamente, en el aspecto homeostático, generalmente tiene que ver con la actividad biológica, que es la vía de señalización. ¿Ok? Porque esto es rápido, esto va a ocurrir, qué sé yo, la PKC, por eso aquí se activó IP3, por otro lado, el diacilglicerol. La PKC que se activa puede fosforilar la PKA y aumentar su actividad muy rápido. ¿Ok? Pero también se dan regulaciones en todo el rango de lo que es la expresión, la transcripción y la transducción de ese producto químico. Entonces uno tiene regulaciones muy rápidas a nivel de la actividad biológica, pero también hay regulaciones post-transcripcionales que te van a afectar, ¿no es cierto? Y eso está visto, vamos a mencionar un caso de, por ejemplo, uno de los pocos mecanismos que podemos asociar con memoria y aprendizaje, lo que se conoce como potenciación a largo plazo, ¿lo han escuchado mencionar? Tiene que ver con que por un lado potenciamos funcionalmente una sinapsis, y estamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, atacando directamente la actividad biológica, pero si ese estímulo persiste, lo que hacemos es, ¿no es cierto?, una regulación post-transcripcional o post-transduccional, finalmente, y lo que hacemos es perpetuar ese aumento de la ganancia del sistema con aumento en los niveles reales de la proteína PKA, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que digo, no? Muy bien. Y por lejos, el mecanismo más común de regulación de las respuestas biológicas es la fosforilación. Estamos hablando a nivel de la actividad biológica, es un mecanismo muy rápido, que una quinasa fosforile, un blanco, es algo que ocurre en fracciones de milisegundos, es completamente reversible, y tenemos, así como tenemos las quinasas, tenemos las fosfatasas. Entonces aquí se da la misma lógica, los niveles de AMP cíclico dependen de adenilciclasa, pero también de la fosfodiesterasa. Esta es más bien constitutiva, está altamente regulada. La fosforilación, el nivel de fosforilación de una proteína, que define, por ejemplo, cuánto se transloca, es muy habitual eso, va a depender de el antagonismo funcional entre las quinasas y las fosfatasas. Y las fosfatasas tienden a ser constitutivas, las quinasas finamente reguladas, a través de AMP cíclico, a través de calcio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y evidentemente cuando una proteína sabemos que hay, ¿no es cierto?, residuos aminoácidos que son particularmente susceptibles de ser fosforilados, las treoninas, las serinas, las tirosinas, que tienden a estar en las colas amino y carboxi terminal de las proteínas. Ahí es donde se da más habitualmente los sitios de regulación. Por eso cuando uno les habla de las proteínas, uno dice, no, aquí está el segmento C4, bla, bla, y la cola carboxi terminal para acá y para acá. ¿Y eso qué? Porque eso es lo que te está diciendo, que ahí están los posibles mecanismos de regulación de esa proteína. Sabemos que hay proteínas que tienen las colas amino-carboxi terminal hacia afuera, y por regla general esas proteínas están mucho menos reguladas que las que lo tienen hacia adentro. ¿Ok? Pero bueno, mecanismo de fosforilación lejos el más abundante, ya en términos de estrategia. La cantidad de fosfato que hay presente en la célula es muy alta, en el ATP, en el GTP, fosfato libre, ¿no es cierto? Se calcula, esto se han hecho muchas estimaciones, que básicamente
1/3 de todas nuestras proteínas están fosforiladas. Si nosotros nos sacan una foto, nos meten en la juguera, empiezan a ver todas las proteínas, 1/3 de las proteínas van a estar fosforiladas. ¿Ok? Y dado que, ¿no es cierto?, el grupo fosfato es un grupo polianiónico, te cambia completamente las propiedades físico-químicas de esa molécula. ¿Ya? Miren este ejemplo. Esto es lo que yo les mencionaba, lo vamos a ver después cuando hablemos de musculatura lisa, ¿no es cierto? Pero en la musculatura lisa, el tono que se da, por ejemplo, en la arteriola, en las vías gastrointestinales, está dado por el grado de contractilidad de la musculatura lisa, que tiene que ver, no sé si algo recuerdan de esto, de el filamentos gruesos y filamentos delgados, ¿no es cierto?, el impulsamiento de lo que en musculatura estriada se conoce como el sarcómero. En la musculatura lisa es un sarcómero-like. No es un sarcómero, no es estriado, pero es la misma dinámica de, ¿no es cierto?, la miacina caminando por la actina. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Esto puede ser, por ejemplo, bueno, justo aquí no está, pero en la angiotensina 2, nuestro principal hipertensivo, a través de GQ, genera liberación de calcio desde los almacenes internos. ¿Ok? Hay una proteína que ya la vamos a mencionar, ¿no es cierto? Recuerden que la importancia de mantener el calcio bajo, ¿no es cierto? O sea, aumenta el calcio y hay muchas proteínas que atrapan el calcio, amortiguadoras de calcio, ¿no es cierto? Y hay una que se conoce como las calsecuestrinas, que aparentemente su única función es atrapar el calcio rápido para asegurarse, estoy interpretando, ¿no es cierto?, que ese aumento de calcio no dure mucho en el tiempo y la célula no se sienta vulnerable. Y hay otras que se conocen como las calmodulinas, que como su nombre lo sugiere, cuando se une el calcio, modula la actividad de otras proteínas. ¿Ok? En el caso de la musculatura lisa, la calciocalmodulina activa una quinasa. Entonces, cuando uno dice en la musculatura lisa depende de calcio, sí, depende de calcio porque hay una calciocalmodulina que activa la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Y sabemos cuando la cadena liviana de la miosina está fosforilada, hay contracción. ¿Sí? Pero si aumenta la actividad de la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, tenemos relajación. ¿Sí? Entonces, fisiológicamente esto es muy habitual. Un aumento de calcio, activamos la quinasa de la cadena liviana, efecto contráctil. Aquí está lo que yo les digo, proteína GS, por ejemplo, receptores beta, receptores beta en la musculatura lisa, aumento de AMP cíclico, pero sabemos que en esta célula el principal efecto del AMP cíclico es inhibir la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Y por lo tanto tiene un efecto vasodilatador, porque al inhibir la quinasa prevalece la fosfatasa. Aquí está lo que yo les decía, entonces, un agonista como la epinefrina, ¿no es cierto?, activación de receptores beta en la musculatura lisa tiende a generar vasodilatación. ¿Se fijan? Y farmacológicamente lo que podemos hacer es activar a la fosfatasa para generar vasodilatación. En general todo lo que se conoce como nitrodonores, el óxido nítrico, es uno de los potentes vasodilatadores. ¿Ok? Que lo que hacen es aumentar los niveles de GMP cíclico y el GMP cíclico potencia la fosfolipasa C. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, antes era muy habitual, hablando de los años 50, que las personas que tenían anginas de pecho, que habían tenido infarto, les daban donadores de óxido nítrico como el TNT, trinitotolueno, que se dejó de dar porque era un poquito explosivo. ¿Ok? Pero esa era la estrategia, y los pacientes les daban trinitotolueno y el grupo nitro se transformaba en óxido nítrico y generaba vasodilatación. Después se diseñó una de las fármacos que es el más vendido actualmente, el sildenafil, el Viagra. El Viagra se diseñó originalmente para la hipertensión arterial. Y el sildenafil lo que hace es inhibir una fosfodiesterasa específica, la PDE5, la isoforma 5 de la fosfodiesterasa, que solo se había descrito en el territorio vascular pulmonar. Entonces, cuando es muy habitual que la gente que va en altura, por ejemplo, que se yo, en Antofagasta, que viven 7 días a nivel del mar y 7 días a 3.000 metros de altura, por ese estrés oxidativo se les genera hipertensión. Entonces uno les da un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, inhiben la degradación del GMP cíclico, aumentan los niveles de GMP cíclico y hay vasodilatación de las arterias y eso baja la presión arterial.
que en el pulmón es particularmente importante porque la presión arterial en el pulmón genera que la sangre se escape del vaso y se generan edemas pulmonares, ¿ok? Y ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que el sildenafil tenía otros efectos. Porque la fosfodiesterasa 5 también se expresa en los cuerpos cavernosos del pene. Y eso no se sabía hasta que empezaron a ver los notables efectos secundarios, por los cuales ahora el sildenafil se ocupa mucho más para la disfunción eréctil que para la hipertensión pulmonar. No, mijita, si es que tengo hipertensión pulmonar. Dicen. ¿Ven? Pero de nuevo, esta es un ejemplo. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en general, las fosfatasas uno las ataca farmacológicamente. Y el sildenafil es un clásico ejemplo. En cambio, las quinasas, como están metidas en el engranaje fisiológico, es más complejo inhibir una quinasa que activar una fosfatasa. Porque acá tienes que considerar el tono de adrenalina, los niveles de angiotensina, bla, bla, bla. ¿Ok? Y de nuevo, ¿qué es lo que está detrás de lo que les estoy diciendo? El balance relativo entre actividad quinásica y fosfatásica. ¿Ya? El grado de fosforilación. Es algo... Esto mismo ocurre cuando hablamos de, ¿no es cierto?, que lo simplificamos un poco, el efecto de la insulina, PKC, que fosforila a GLUT y acelera su translocación. Cuando se desfosforila, y ahí hay fosfatasas que ni las mencionamos, nosotros solo dijimos disminuye la actividad de la PKC, pero hay unas fosfatasas citosólicas que lo desfosforilan y por lo tanto se desacelera la translocación. ¿Sí? Siempre hay un balance entre el grado de fosforilación y de desfosforilación. Y aquí solo, del calcio hemos hablado hasta la náusea, solo les quiero decir una cosita del calcio. Primero, capaz que podría ponerlo antes, esto es lo que tiene que ver con las calcio-calmodulina, porque quiero que al menos veamos un ejemplo que es el de la potenciación a largo plazo. Y lo otro, que el calcio, ¿no es cierto?, es un segundo mensajero tan importante como el AMP cíclico, pero además es un regulador alostérico. Casi todas las proteínas que conocemos, su actividad es regulada por calcio. ¿Ok? Y en algunos casos es un regulador alostérico positivo, en algunos casos un regulador alostérico negativo. Y los niveles de calcio, ¿no es cierto?, en general, los niveles de calcio generan mucha perturbación en la célula y por eso entendemos que haya tantos mecanismos de regular los niveles de calcio. ¿Ok? Pero en la práctica no les quiero entrar mucho en detalle con eso, porque ya lo hemos mencionado, pero les quiero mencionar ahora lo que es la CAM quinasa, que es otra proteína quinasa relevante. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de la PKA. Digo. Sí, disculpa, tengo una duda. Estoy muy acelerado. No, ¿no es cierto? Ya. ¿La utilización de calcio a nivel intracelular viene como de un fondo común? ¿O hay algún proceso celular que tenga prioridad que utilice calcio sobre otro? Por ejemplo, el caso del corazón, si no me equivoco. No, en general la biodisponibilidad de calcio es tremenda, ¿no es cierto? Aquí, básicamente, el balance de calcio está dado por la calcemia. Los niveles de calcio plasmático, niveles libres de calcio, dependen de ingesta versus excreción, obvio, entre lo que es filtración y reabsorción renal. Cuando estamos, por ejemplo, hipocalcémicos, se acelera la reabsorción de calcio y eso favorece que excretemos menos por la orina, pero principalmente en la dinámica de formación de la hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio de los huesos. Y en general, recuerden que, creo que lo mencionamos en algún momento, ¿no es cierto?, que en nuestro cuerpo los mecanismos homeostáticos están destinados a mantener los niveles plasmáticos nivelados, valga la redundancia. Porque el plasma es el compartimento que integra el cuerpo y que permite una rápida distribución de, por ejemplo, calcio. Entonces ahí es donde se da esa paradoja que uno puede estar, ¿no es cierto?, lo que pasa, por ejemplo, en la osteoporosis, que hay mucha más prevalencia en las mujeres, ¿no es cierto?, en que de repente empiezan a tener una fragilidad ósea tremenda, empiezan a tener fracturas, pero tú le mides los niveles de calcio y el calcio plasmático está dentro del rango fisiológico. Entonces tú ves la calcemia está a 2-3 miliquivalentes por litro. Porque el cuerpo privilegia mantener la biodisponibilidad de calcio en el plasma que tenerlo reservado en los huesos. ¿Se fijan? Entonces, en general, lo que sabemos es que el calcio va a tener un efecto de contractibilidad muscular, evidentemente, en todas las
todos los fenotipos musculares, musculatura esquelética, cardíaca y lisa, aumento de calcio es sinónimo de contracción y también es sinónimo de neurosecreción, de secreción en general, en una célula beta, en un neurotransmisor, en las neuronas magnocelulares del hipotálamo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se podría decir que nunca va a faltar calcio porque el cuerpo Exacto, le da exacto. prioridad. Ahí tenemos demasiado, es demasiado el calcio que hay, es demasiado. ¿Ya? Tanto en los compartimentos internos como afuera. Y lo que nosotros necesitamos es que el calcio se empine en el rango de millonésima de mol para tener tremendos efectos. Entonces realmente no hay drama con el calcio en términos de abundancia. ¿Sí? Ya, y lo que les quería entonces mencionar de la CAM quinasa 2, porque este mecanismo sí que se los quiero porque es casi de cultura general de medicina. ¿Okay? La CAM quinasa 2 que generalmente uno no le da mucho bombo. Es una quinasa, tiene ciertas similitudes con la PKC, porque es una quinasa que se activa con calcio. Y aquí lo que sabemos, voy a simplificar un poco para llegar al mecanismo, ¿no es cierto?, que es una proteína que en su estructura cuaternaria es una suerte de horquilla en que su sitio catalítico está bloqueado por ella misma, está ubicado sobre su sitio. Y lo que ocurre es que cuando aumenta el calcio, la calciocalmodulina, ¿no es cierto?, se une a esta quinasa y ahí es cuando se activa. ¿Ok? Y lo que sabemos de la CAM quinasa 2, que existen alrededor de, se han descrito actualmente 32 isoformas, aquí me quedé corto, esto es un par de años. Se conocen 32 isoformas de CAM quinasa, lo que sugiere que es una estrategia muy utilizada, y sus blancos son proteínas, mensajeros e interesantemente actina. Y lo que sabemos es que genera reordenamiento de los filamentos de actina. Entonces, por ejemplo, en todos los eventos, cuando nuestro sistema nervioso central está desarrollándose, todo lo que es espinogénesis y sinaptogénesis está mediado por reordenamiento de la actina, mediado por la CAM quinasa 2. Entonces, la CAM quinasa 2, la actina, el monómero, tiene sitios de treonina que son fosforilados. Ahí se dan cosas que todavía no están muy bien descritas, como que si viene, imagínense, un residuo que puede ser fosforilado, pero solo lo fosforila la CAM quinasa 2, no otra quinasa. No se sabe bien por qué es así, pero es así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sabemos que cuando hay plasticidad sináptica, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Un evento que en neurociencia es como el más top es pasar de plasticidad funcional a plasticidad estructural. Cuando uno consolida un conocimiento, ¿no es cierto?, eso se traduce en que hay un robustecimiento del cableado, uno ve que hay más sinapsis, más dendrita, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces sabemos que hay un cambio plástico estructural que es actividad dependiente. Y eso ocurre en nuestra memoria procedural, cuando aprendemos a, qué sé yo, una disciplina deportiva, a bailar, a andar en bicicleta. Con la práctica estimulamos varias veces y se genera un cableado y esa memoria, la memoria procedural, nunca la perdemos. Se deja, uno pierde habilidad motora, pero si uno aprende a andar en bicicleta a los 5 años, no se sube nunca más a una bicicleta, a los 90 años va a seguir sabiendo andar en bicicleta. La memoria procedural no se pierde. Y tiene que ver con un cambio estructural en el sistema nervioso. La memoria declarativa, que es el otro tipo de memoria, ¿esto no lo he dicho? No, ¿no es cierto? La memoria declarativa básicamente se subdivide en la memoria episódica, los eventos que han ocurrido en mi vida. En 1978 volvimos a Chile, me acuerdo esos eventos y los puedo declarar. Y la memoria semántica, que es información eventualmente relevante. Talca, la capital del Maule, pero es la típica, por ejemplo, la memoria que uno eventualmente pierde si no la actualiza la información, si uno no la recupera, la verbaliza y la almacena de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, las capitales del mundo. Yo me acuerdo que ahora hacía un cuarto básico, ni le puedo decir qué año era ese, y las capitales de África, Europa, me las sabía todas, porque tenía prueba de eso. Yo como era buenito, y ahora me preguntan las capitales de África, y con suerte en ese 3 o 4, ¿se fijan? Y esa memoria declarativa y episódica, la memoria declarativa es la que uno puede verbalizar, eventualmente también se pierde. Esa es la que se daña en el Alzheimer, por ejemplo. En el Alzheimer uno pierde memoria episódica, memoria semántica, pero no la procedural.
un paciente con Alzheimer no se olvida de manejar, se pierde, porque el daño en el Alzheimer es en el hipocampo, donde está la memoria, la declarativa y la navegación, nuestro GPS interno. ¿Se fijan? Pero en ambos casos, en ambos tipos de memoria, y por eso esto es interesante, participa la CAM quinasa. Y la CAM quinasa es de las pocas proteínas en que puede empalmar los niveles de actividad en un circuito, que básicamente es calcio, ¿no es cierto? Si estamos estimulando, si ustedes estudian 20 veces algo, están estimulando en su corteza prefrontal 2 sinapsis que se traducen en aumentos de calcio en la postsináptica. Y ese aumento de calcio puede llegar a activar a la CAM quinasa 2 y generar un cambio estructural. ¿Ok? Que es, creo, el mecanismo que les voy a mencionar ahora. Lo que se conoce como potenciación a largo plazo. Long Term Potentiation. ¿Ok? En la LTP, ¿qué es lo que sabemos? Imaginémonos que esta es la presináptica y aquí está la postsináptica. ¿Ya? Esto fue lo interesante de este mecanismo, que fue descrito precisamente en el hipocampo, donde descansa nuestra memoria declarativa. Y si uno inhibe la CAM quinasa e impide que se genere un LTP en ese circuito, los ratones no aprenden, no memorizan. Los ratones viven porque ahí es donde se hace el experimento. ¿Okay? Entonces, de nuevo, no quiero con esto que les quede que este es el mecanismo de la memoria, porque eso sería muy reduccionista. Pero esto que vamos a explicar ahora está muy relacionado con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en ese circuito hipocampal, no sé si lo... no quiero hablar de neuroanatomía. No, Pero en anatomía les mostraron el hipocampo. Bueno, no importa. El hipocampo es una región del telencéfalo muy bonita en que hay sinapsis glutamatérgicas, ¿ya? Entonces se libera glutamato como neurotransmisor. Y en este circuito, aquí hay dos tipos de receptores de glutamato. Uno que se conoce como receptor AMPA y otro que se conoce como receptor de NMDA, N-metildiaspartato receptor. ¿Ok? Nombre espantoso, da lo mismo. Los dos son canales catiónicos. Este deja pasar principalmente sodio y este calcio. Pero la diferencia, que es importante para entender el mecanismo, preguntable en una prueba, que el canal de calcio conocido como el receptor de NMDA está bloqueado por fuera por el magnesio. Recuérdense que el calcio y el magnesio son iones muy similares en la tabla periódica bivalentes, pero el magnesio es más grandote, bloquea el túnel de calcio. Entonces se da la paradoja que cuando se libera glutamato, se activan ambos receptores, el AMPA y el de NMDA. Y este formalmente se activa, se le une el glutamato, hay un cambio conformacional en el estado abierto, bla bla bla, pero no hay corriente de calcio porque está bloqueado por magnesio. Como aquí está negativo, el magnesio siente la atracción del citoplasma electronegativo y está bloqueando el calcio, bloqueando el receptor de NMDA. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Cuando uno, aquí dice pendiente del potencial postsináptico excitatorio, fin, amplitud. Vamos a simplificar un poquito la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando tú ves, ¿cómo se hacen estos experimentos? Tú agarras la presináptica y la postsináptica en el circuito de la memoria. Y la presináptica la estimulamos a baja frecuencia, a 1 Hz. Una vez por segundo le damos un estímulo eléctrico, propagación de potenciales de acción, bla, bla, bla. Se libera glutamato y vamos a ver una respuesta, una corriente de entrada excitatoria, que es básicamente entrada de sodio a través de los receptores AMPA. ¿Tá? Porque el de NMDA formalmente se activa, pero no genera respuesta. Es una sinapsis silente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo llamativo? Que si yo estimulo la presináptica con alta frecuencia, y eso es solamente por 1 segundo a 100 Hz. ¿Se ve los lápices? Entonces yo estimulo por 1 segundo, 100 veces por segundo. En ese momento, cuando estimulo 100 veces por segundo, evidentemente va a haber una gran liberación de glutamato y veo una tremenda respuesta. Pero lo interesante es que después de ese segundo, vuelvo a estimular una vez por segundo. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Y voy a ver qué pasó en el sistema 20, 30, 1 hora después, y la respuesta quedó aumentada.
¿Se fijan? Entonces, no debiera llamarnos mayormente la atención esta espiga. Porque obviamente si yo estimulo a alta frecuencia, la lógica nos indica que liberé mucho glutamato y hay una respuesta mayor. Pero un evento puntual en la historia de vida de la célula le cambia su eficacia sináptica para siempre. Y esto se ha medido hasta 2 semanas eventualmente. Eso es la potenciación a largo plazo. A largo plazo. ¿Sí? La respuesta quedó aumentada por horas con un estímulo cortito pero de alta frecuencia. ¿Se entiende esa lógica, no? Cuando uno lo hace una vez, este protocolo, el LTP eventualmente desaparece. Si uno lo hace 2 o 3 veces, esto puede durar semanas, y si uno lo hace 10, 15 veces, este LTP va a generar un cambio estructural. Que es el símil, que además sabemos, eso lo sabemos experiencialmente, en lo que es la memoria de trabajo, ¿no es cierto? Una hora antes de la prueba dicen, uy, revisan, pueden, ¿no es cierto?, por un par de horas, con suerte, con mucho modafinilo, se acuerdan, y después eso desaparece. ¿Sí? Pero si van estudiando como se lo prometieron en marzo, todo el tiempo, ¿no? Hacen este protocolo y esto se consolida por más tiempo. Y con algo de suerte eso va a generar plasticidad estructural entre corteza prefrontal, que es la parte volicional, la que nosotros controlamos voluntariamente, y la memoria, y podemos cuando queremos recuperar esa información. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es el mecanismo que nos permite entender esta potenciación a largo plazo? Es que cuando generamos este evento, se libera mucho glutamato. Cuando se libera mucho glutamato, activamos todos los receptores de AMPA presentes en esta terminal postsináptica. Y eso genera una depolarización tan grande que se repele el magnesio. ¿No es cierto? El magnesio estaba bloqueando porque sentía la atracción electrostática del ambiente negativo. Ahora que se depolarizó, porque se liberó mucho glutamato y reclutamos todos los receptores AMPA, ¿no es cierto? Hay una repulsión electrostática del magnesio y empieza a entrar calcio. Y cuando entra calcio, ¿no es cierto?, se activa la CAM quinasa 2 y la CAM quinasa 2 fosforila los receptores AMPA y empieza a haber un aumento en la translocación de AMPA. La misma estrategia, ¿no es cierto?, de translocar acuoporina, fosforilada por pKa a través del receptor D2 de ADH, la misma estrategia de fosforilar GLUT4 a través de la activación del receptor de insulina. ¿Sí? Pero lo interesante entonces es que si uno repite este evento, la CAM quinasa 2 queda, y hay gente que dice que la CAM quinasa tiene memoria, más proteína, ¿sí? Pero la CAM quinasa queda preactiva, queda con un nivel basal mayor. Por lo tanto, cuando viene un segundo evento de estimulación de alta frecuencia, que sería el símil por estudiar por segunda vez la materia, para poner una caricatura, ¿no es cierto? Ahora la CAM quinasa 2 ¿se me fue la onda? La CAM quinasa 2 fosforila los mensajeros y ahora empieza a expresarse más AMPA. Por lo tanto, ahora se empieza a consolidar, no solo que aumentó por translocación el receptor, sino que ahora hay más receptor AMPA. Y nos permite explicar que esto sí permanezca aumentado por semanas. Porque si no, cuando pasa este evento, la CAM quinasa, ¿no es cierto?, deja de ser, ¿no es cierto?, disminuye los niveles de calcio y empieza a prevalecer un poco más la fosfatasa, que le saca el fosfato y por lo tanto acelera el secuestro, la internalización de los receptores. Y eso permite entender que el ETP sea reversible. En un segundo evento, ya cuando lo que ocurre es, ¿no es cierto?, fosforilar el mensajero, le sacamos las 7 guanesinas, ¿se acuerdan de todo eso? Se activa el mensajero y ya hay más expresión proteica y ahí se consolida el LTP. Y ese LTP va a permanecer, esto no es tan fácil de estudiarlo en el tiempo, pero se ha estudiado tan largo como 3 semanas. Entonces, con 2 estimulaciones de 1 segundo en el circuito de la memoria, un LTP uno lo puede mantener al menos 3 semanas. Y probablemente más, pero es difícil hacer un experimento por más tiempo. ¿Ok? Y si uno sigue estimulando, lo que ocurre finalmente es que la CAM quinasa, ¿no es cierto?, fosforila los filamentos de actina que están aquí, ¿no es cierto? Recuerden que en la espina dendrítica, el citoesqueleto, ¿no es cierto?, el dendroesqueleto está formado por actina, no por tubulina. Y ahí es donde ocurre un reordenamiento en el cual
hay una espinogénesis, ¿no es cierto? Se divide la espina dendrítica y surgen dos procesos postsinápticos. Y ahí es donde uno empieza a ver que se empieza a lo que se conoce como el florecimiento del árbol dendrítico. Cuando uno ve lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Si esto es una neurona con su territorio dendrítico, estamos hablando de estas espinas. Y uno ve, por ejemplo, esto se ha estudiado mucho con audición en ratones. Si uno un ratón lo entrena con distintos tonos, decibeles, etc., uno ve que en el tálamo auditivo el número de espinas dendríticas empieza a aumentar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso ya es plasticidad estructural. Y si uno bloquea la camquinasa, desaparece esto y los ratones no aprenden. ¿Ok? Gracias, por eso me lo mejor. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Entonces, lo que quiero que les quede claro es el mecanismo de potenciación a largo plazo. ¿Ya? Porque es hasta el momento el único mecanismo que podemos correlacionar, todavía no es causal total, porque no se ha escrito completamente, pero correlacionar muy finamente con memoria de aprendizaje. Y es un clásico mecanismo de, finalmente, regulación de la señalización. ¿Ok? El evento clave es recordar que el receptor de NMDA, ¿no es cierto?, está bloqueado por magnesio, el cual es repelido por la depolarización grande. Y eso genera aumento de calcio, etc. ¿Ya? Lo que sea, por ejemplo, hay cosas paradójicas aquí que no se saben. Aquí también hay canales de calcio voltaje dependiente. Pero si uno depolariza la terminal postsináptica y genera un aumento de calcio similar en amplitud y en duración al que genera el receptor de NMDA, no se genera LTP. La LTP solo se genera cuando el calcio entra a través del receptor de NMDA. Entonces ahí la pregunta obvia, y las preguntas siempre son las más difíciles de responder, ¿cómo la CAM-quinasa 2 sabe que el calcio que está entrando viene por el receptor de NMDA? ¿No es cierto? ¿Entienden esa lógica? Nadie puede responder esa pregunta, pero el hecho es que si el calcio no entra por NMDA, no se genera LTP. Tiene que ser a través de NMDA. Lo que es bien complejo. Se cree que es compartimentalización y por eso uno les habla de las balsas proteicas, todos estos eventos que a veces están muy en clúster, muy apretaditos. ¿Okay? Potenciación a largo plazo. ¿Ha sido preguntado en la prueba? Ya, estamos terminando, muchachos. Vamos a dejar hasta acá. Esto es precisamente lo que les iba a decir. Nosotros, ¿cómo entendemos que ocurran estos eventos? Y eso también es importante que ustedes lo tengan presente, porque finalmente en la medicina hay mucho de fontanería farmacológica. Es decir, si usted quiere, ¿no es cierto?, usted toma un antihipertensivo y en realidad a usted como terapeuta les vale el mecanismo, lo que le importa es que genere una hipotensión. ¿Ok? Pero ¿cómo entendemos estos sistemas tan complejos? ¿Cómo se entiende? Digamos, ¿qué explicación se ofrece desde la ciencia para que el LTP solo ocurra cuando el calcio entra por el NMDA y por ningún otro sitio, incluyendo almacenes internos, tiene que ver con la compartimentalización, lo que les estaba diciendo ahora? ¿Ok? Eso. Dejémoslo hasta aquí. Vuelvan en la tarde, vamos a hablar de esteroides y factores de transmisión.